La plata acaba de hacer lo que nadie esperaba, destronó al oro como el metal más rebelde de la economía global. En un año donde todos hablaban de inteligencia artificial y criptomonedas, un viejo pedazo de metal gris duplicó su valor sin pedir permiso. Hoy vale $58 la onza, y hay analistas que juran que en 2026 cruzará los $100. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí, y por qué nadie está preparado para lo que viene? Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Durante décadas, la plata fue el metal olvidado. Demasiado barata para los banqueros, demasiado aburrida para los traders y demasiado técnica para los entusiastas del oro. Sin embargo, 2025 la devolvió al centro del escenario. No por capricho, sino porque las reglas del mercado se rompieron, otra vez. Mientras los inversores miraban hacia Silicon Valley y Wall Street, una tormenta de oferta, demanda y manipulación se acumulaba en silencio bajo tierra. Y cuando la plata explotó, dejó a todo el mundo con la misma expresión que tuvo JP Morgan el día que la SEC lo multó por manipular su precio. El ascenso no fue casualidad, fue el resultado de un desequilibrio histórico que llevaba gestándose 6 años. Y lo más curioso es que todo estaba frente a nosotros, déficit, especulación y una industria verde devorando cada onza disponible como si el futuro dependiera de ello, porque, literalmente, depende. Desde 2019, la plata vive en déficit. Cada año se consume más de lo que se extrae, una anomalía que haría temblar cualquier otro mercado. El Pseudo Institute reportó un faltante de más de 117 millones de onzas solo en 2025, equivalente al 15% de toda la producción mundial. Y aún así, los precios permanecieron artificialmente contenidos, como si la gravedad económica hubiera dejado de existir. El truco fue el mercado en papel, contratos futuros que representan plata que no existe. Grandes bancos crearon una versión digital del metal y la usaron para frenar el precio físico. JP Morgan llegó a ser acusado por el Department of Justice de manipular los precios con posiciones falsas. No fue teoría conspirativa, fue una multa de $920 millones en 2020. Pero algo cambió en 2025. Los compradores dejaron de querer promesas y comenzaron a exigir metal real. En Shanghái, los inventarios de plata tocaron su nivel más bajo en 10 años. En Londres, toneladas de lingotes se movieron de las bóvedas como si alguien hubiera disparado una alarma invisible. De repente, los ETF respaldados por plata recibían flujos récord, 200 toneladas en un solo día, el mayor ingreso desde 2022. Los precios comenzaron a moverse no por especulación, sino por física pura. La demanda real reventó la burbuja de papel. Lo que vino después fue un fenómeno que ningún algoritmo financiero predijo, el despertar del metal que el mundo había olvidado. Y mientras los analistas discutían sobre Bitcoin, un mineral gris recordaba silenciosamente que los ciclos de la historia tienen memoria. Porque cada vez que la economía se sobreendeuda, alguien, en algún lugar, busca refugio en algo que no puede imprimirse. Durante siglos, la plata fue la hermana pequeña del oro. Siempre presente, pero rara vez invitada al banquete principal. Sin embargo, cada vez que el oro brillaba demasiado, la plata se encargaba de recordarle quién movía la economía real. En el siglo XIX, cuando Estados Unidos acuñaba su dólar en plata, el metal era literalmente la sangre del sistema financiero. Hoy, su papel ha cambiado, ya no sostiene monedas, sostiene el futuro eléctrico del planeta. Porque, a diferencia del oro, la plata no solo se guarda, se consume. Cada panel solar, cada chip, cada automóvil eléctrico, depende de ella. Según datos de Bloomberg NF, la capacidad solar global se triplicará entre 2023 y 2030. Y cada metro cuadrado de celdas fotovoltaicas necesita plata para funcionar. La industria solar ya devora más de 100 millones de onzas al año, y el apetito crece un 20% anual. El resultado es una paradoja fascinante, cuanto más verde se vuelve el mundo, más se agota el metal que lo hace posible. Los autos eléctricos, por ejemplo, usan casi el doble de plata que un coche convencional. No por lujo, sino por necesidad. Sensores, baterías, sistemas eléctricos, todo requiere el mejor conductor de electricidad del planeta. Y ese conductor no se fabrica con chips ni con promesas, se extrae del suelo. La demanda industrial se convirtió en un monstruo imposible de saciar. El Pseudo Institute ya advierte que la producción minera no logra seguir el ritmo. Los yacimientos se agotan más rápido de lo que los nuevos proyectos pueden reemplazarlos.
Y para colmo, el 70% de la plata del mundo proviene como subproducto de minas de cobre o zinc, no de minas dedicadas al metal. Así que, incluso si el precio se dispara, no hay forma de acelerar la producción a corto plazo. En otras palabras, estamos en una carrera donde la demanda acelera y la oferta se quedó sin gasolina. El resultado es predecible, pero no menos impactante. La historia ya lo ha contado, cuando un recurso esencial se vuelve escaso, los precios no suben lentamente, explotan. Durante años, el mercado de la plata funcionó como una ilusión perfectamente construida. Bancos, fondos y traders movían contratos en pantallas que decían representar toneladas del metal, pero detrás de las cifras no había más que promesas. El juego consistía en mantener el precio dormido mientras las bóvedas se vaciaban en silencio. Hasta que el metal físico se rebeló contra su propia sombra. En 2025, esa ilusión colapsó. El mercado en papel, los famosos futuros de plata, se desconectó del mundo real. Los compradores dejaron de creer en la narrativa del precio justo y comenzaron a exigir entrega física. En cuestión de semanas, los inventarios disponibles se desplomaron. Las bóvedas de Shanghái registraron su nivel más bajo en una década, y Londres vio salir de sus cámaras de seguridad más metal del que había ingresado en todo el año anterior. El efecto dominó fue inmediato. Los fondos cotizados respaldados por plata recibieron inyecciones récord. En un solo día, más de 200 toneladas cambiaron de manos. Lo que parecía una simple corrección técnica se transformó en una corrida silenciosa. Y mientras tanto, la mayoría de los analistas seguía hablando de Bitcoin o de las acciones de inteligencia artificial, completamente ciegos ante el metal que duplicaba su valor sin aparecer en los titulares. $50 por onza se convirtieron en un símbolo de algo más grande, el fin de una era de manipulación. Los gigantes financieros que durante décadas empujaron el precio hacia abajo se encontraron atrapados por su propio invento. Cada vez que la plata subía, sus posiciones cortas se incendiaban. Lo que nació como un instrumento de control se convirtió en una bomba de tiempo financiera. Y como suele ocurrir con las revoluciones económicas, nadie notó el cambio hasta que ya era imposible detenerlo. El mercado físico reclamó su soberanía y el metal gris, el que fue moneda, luego materia prima y ahora activo estratégico, empezó a escribir su propia venganza. En 2025, la relación oro-plata alcanzó un nivel absurdo, 73:1. En términos simples, se necesitaban 73 onzas de plata para igualar el valor de una sola de oro. Históricamente, esa proporción promedia alrededor de 50:1 y en la antigüedad llegó a 15:1, porque esa era, más o menos, la proporción natural de ambos metales en la corteza terrestre. Lo que significa que la plata está tan subvalorada, que parece una broma contada por el propio mercado. Si el oro se mantiene en torno a los $4,200 por onza y la relación regresa solo al promedio histórico, la plata debería cotizar cerca de $84. Si el péndulo se mueve a favor del metal gris, como suele ocurrir en los grandes ciclos alcistas, podría superar los 100. Lo curioso es que esto no es una hipótesis arriesgada, sino una ecuación matemática. Los antiguos romanos ya lo sabían. Cuando el denario, una moneda de plata pura, comenzó a diluirse con metales baratos, la inflación se disparó y el imperio se tambaleó. 2000 años después, el patrón se repite, las monedas modernas se devalúan mientras los metales reales recuperan protagonismo. Es la venganza de la materia frente al papel. Y en el fondo, todo esto no tiene que ver solo con economía. Se trata de confianza. Cuando los bancos centrales imprimen riqueza de la nada y los gobiernos gastan más de lo que ingresan, la gente busca algo que no pueda ser manipulado. Esa búsqueda suele terminar en los mismos lugares, el oro, y ahora, otra vez, la plata. Mientras tanto, los analistas que antes despreciaban al metal pobre empiezan a reconocer que los $100 no son un sueño conspiranoico, sino el resultado inevitable de siglos de desequilibrio financiero. La ironía es que, por primera vez, la plata no necesita brillar más que el oro. Le basta con ser vista. La plata, ese metal que una vez fue moneda en los bolsillos de los ciudadanos de Estados Unidos, hoy sostiene los cimientos del futuro tecnológico. Mientras el oro duerme en bóvedas y las criptomonedas flotan en el éter, la plata está soldada en cada circuito del siglo XXI. El planeta entero depende de su conductividad, su pureza y su escasez. Un recurso tangible en una era obsesionada con lo intangible. El auge industrial de la plata no tiene precedentes. Cada nuevo avance tecnológico, desde los paneles solares hasta los autos eléctricos, ha convertido al metal en una especie de petróleo del futuro, solo que no contamina y se agota más rápido. Según Reuters, los fabricantes de celdas solares ya enfrentan retrasos por falta de plata refinada.
Y las automotrices, desde Tesla hasta BYD, admiten que los precios de sus componentes eléctricos están subiendo por el aumento del costo del metal. Mientras los gobiernos compiten por transiciones verdes, el mercado de materias primas muestra su lado oscuro, no hay suficiente plata para electrificar el mundo. Las reservas conocidas se consumen más rápido de lo que las minas pueden reponerlas, y los nuevos proyectos tardan hasta 10 años en hacerse realidad. Un reloj en cuenta regresiva que nadie quiere mirar. El Instituto de la Plata estima que la producción minera crecerá apenas 1 o 2% en los próximos años. Es una cifra ridícula frente a la demanda global. Para equilibrar el mercado se necesitaría un aumento del 15 al 20%, una hazaña geológicamente imposible. Y, aun si se encontraran nuevos yacimientos, los costos ambientales y energéticos los harían inviables en un contexto de transición verde. El resultado es un callejón sin salida, la humanidad exige más plata que nunca, pero no puede producirla sin contradecir su propio discurso ecológico. Una ironía perfecta de la era moderna, salvar al planeta, agotando el metal que lo hace funcionar. Durante años, los inversores trataron a la plata como una reliquia menor, un capricho de coleccionistas o prepe-paranoicos. Compraban oro para presumir y Bitcoin para especular, pero el metal gris apenas figuraba en los portafolios. Todo cambió en 2025, cuando los números empezaron a desafiar la indiferencia. Los flujos hacia fondos respaldados por plata crecieron a niveles que no se veían desde 2020, y los distribuidores minoristas comenzaron a reportar algo impensable: escasez. Los márgenes sobre monedas físicas se dispararon. Comprar una onza ya no costaba $50, sino hasta 60 o 70 por la prima. Algunos distribuidores en Estados Unidos anunciaron tiempos de espera de hasta 6 semanas. Los inversionistas institucionales, al principio escépticos, empezaron a hacer cálculos. El mercado global de plata de inversión apenas supera los $150.000 millones, una fracción minúscula frente a los 15 billones del oro. Bastaría con que una pequeña parte de ese dinero cambiara de metal para desatar un huracán financiero. Y así fue como la plata dejó de ser un commodity para convertirse en un fenómeno psicológico. La gente no la compraba solo por rentabilidad. La compraba porque simbolizaba algo más, una forma de rebelión contra un sistema financiero que imprime riqueza de aire y reparte inflación a domicilio. La plata, irónicamente, se volvió el metal de la resistencia silenciosa. Los bancos centrales, obsesionados con acumular oro, comenzaron a mirar de reojo hacia la plata. Algunos informes filtrados del Banco de la India y del People's Bank of China sugieren que parte de sus reservas estratégicas se están diversificando en metales industriales con valor monetario. No es coincidencia, en tiempos de devaluación global, los activos tangibles son la última línea de defensa. La economía mundial, drogada por la impresión de dinero, empieza a recordar una verdad antigua: cuando el papel pierde credibilidad, el valor regresa a la materia. Y la plata, con su doble naturaleza de metal industrial y refugio financiero, es la que mejor entiende ese lenguaje. Un lenguaje que el mundo está a punto de volver a hablar. Por otra parte, las cifras oficiales hablan de moderación inflacionaria, pero en la vida real todo cuesta más. Los gobiernos imprimen dinero como si el papel no tuviera memoria, y los ciudadanos se acostumbran a que su salario compre menos cada mes. La historia ya escribió este guión antes. En los años 70, cuando el dólar perdió el respaldo del oro, la plata subió de $1 a casi 50. Medio siglo después, la secuela está en marcha. Los bancos centrales dicen tener todo bajo control, pero detrás del discurso, compran oro a niveles récord. Y algunos, discretamente, también compran plata. No lo anuncian en conferencias, lo hacen en silencio, porque saben que si la confianza en el dólar se quiebra, los metales serán el nuevo lenguaje del poder. En ese juego, la plata es el activo de los que no confían ni en el discurso ni en el sistema. La inflación es una forma elegante de robo, y la plata se ha vuelto la forma elegante de defenderse. En un mundo donde el dinero se evapora, el metal gris se convierte en el recordatorio físico de que el valor, al final, necesita peso. Cuando la plata superó la barrera de los $50, los analistas técnicos levantaron una ceja. El precio acababa de romper una consolidación de más de 2 décadas. Durante años, se movió entre 15 y $30, formando un piso tan sólido como el concreto. Esa base se convirtió en la rampa de lanzamiento perfecta. Los gráficos no mienten. El máximo histórico de 1980, ajustado por inflación, equivaldría hoy a unos $150 o $200 por onza. Y en 2025, al superar su techo anterior, la plata entró en lo que los traders llaman descubrimiento de precios. Un territorio sin resistencia, donde el mercado marca su propio destino. Cada retroceso es comprado, cada caída se agota en horas.
El volumen acompaña, las medias móviles se alinean y el patrón es claro, la plata ha despertado. Lo que sigue no es una predicción fantasiosa, sino el ciclo natural de un activo que pasó 20 años acumulando energía. Y esa energía está a punto de traducirse en 3 palabras, $100 pronto. El punto de no retorno. El calendario está por marcar 2026 y el mercado ya no se pregunta si la plata alcanzará los $100, sino cuándo. El déficit continúa, la demanda industrial sigue escalando y los inventarios globales apenas respiran. Lo que alguna vez fue un nicho de coleccionistas se ha convertido en la piedra angular de una economía en transición. Las gráficas no muestran solo precios, muestran ansiedad, desconfianza y la migración masiva hacia lo tangible. El sistema monetario global, basado en deuda y promesas, parece un castillo de arena frente a una marea metálica que sube sin permiso. Cada nuevo informe de inflación, cada estímulo fiscal, cada recorte de tasas, empuja más capital hacia la seguridad del metal gris. Y mientras los analistas intentan racionalizar lo irracional, la plata se comporta como lo que siempre fue, dinero real en un mundo que olvidó qué significa el valor. Pero este ciclo tiene algo distinto. No es solo una oportunidad financiera, es un punto de inflexión histórico. Cuando un metal subestimado desafía a los gigantes del sistema, revela algo más profundo, la fragilidad de las certezas modernas. Porque quizá el verdadero mercado alcista no está en el precio, sino en la conciencia colectiva que está despertando. La historia volverá a contarse, con el mismo patrón de siempre, los que se adelantaron serán llamados visionarios, los que esperaron, dirán que nadie podía preverlo. Lo cierto es que la plata, ese reflejo gris del mundo, seguirá brillando cuando el humo de la especulación se disipe. Y cuando llegue el día en que valga $100 por onza, más de uno recordará que las señales estaban ahí, en silencio, desde el principio. La plata no pide fe ciega, pide atención. Y quienes la están prestando hoy, serán los que el mercado cite mañana como los que vieron venir el cambio. Suscríbete, comenta, debate. Cada acción alimenta una conversación que trasciende los precios. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.